Buenas tardes, estamos otra vez en Conversaciones en el CUSH, como todas las semanas, todos los viernes. Y esta vez estamos nuevamente con la ingeniera Magda Choquevil. Estamos finalizando desde el Instituto CUSH el primer foro virtual de cocinas populares locales andino-guaraní, Ajaliu Payé. Hoy está finalizando este foro. ¿Qué tal ha sido la marcha de este foro, Maggie? Superó nuestras expectativas y nos colmó de alegrías, de satisfacción y sobre todo mira, te voy a dar solo dos detalles. Eh, ¿Viste cuando alguien prepara y el mejor retorno es que al otro te diga me gustó? Bueno, hay un súper retorno cuando que nos dicen lo disfruté, algo que uno ha hecho, el otro lo disfrute. Participación cuantitativa todo el país, excepto Tierra del Fuego. Y también Latinoamérica, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia y España. Eh, Paraguay, ¿te imaginas que pensar de que uno está en Tilcara y estamos mostrando dientes y estamos aunados en un sabor, en un tiempo virtual? La verdad que no solo satisfactorio, sino que te genera decir, bueno, qué bueno que lo hayamos podido hacer y la verdad, al equipo que me voy a permitir nombrarlo porque realmente merece, Agustín González, Cecilia, un gran apoyo de Nicolás. Muchísimas gracias porque gracias a ello el equipo de acá y el Corrientes, Estefanía y Gisela han sido piezas muy importantes para nuestro trabajo. ¿Cuántos videos se han subido al foro y cuántas reproducciones, cuántos participantes? Mira, se han subido 100 y más o menos tenemos promedio 150 reproducciones por los 100, con lo cual de 1.500 reproducciones, 1.500 personas que han visto algo relacionado con la cocina. Nosotros esto teníamos un poco de incertidumbre, si se quiere decir. Pensábamos que las recetas por ahí iban a picar en las recetas, las charlas, las entrevistas, las conferencias, la presentación de los libros, quienes han bajado los muy, muy completo, una muy buena predisposición y sobre todo creo que hay algo que denotar en términos de universidad, ¿no? Todos hablando coloquialmente, todos los saberes hablan coloquialmente, partiéndose saberes, haceres. También en esto hemos mostrado tal cual, por ahí, por ejemplo, en las imágenes uno hace una puesta en escena de cómo va a salir. Acá salen con viento, perro que se con todas las cosas así como es la vida, y eso también le ha dado otra calidez al foro. De hecho, esta comunicación está saliendo con algunas dificultades de conexión que esperamos que los oyentes sepan disculpar. En más de 100 videos, yo he visto muchos de ellos, todos son muy interesantes, cada uno es una historia, una receta, una historia, una entrevista. ¿Cuáles te gustaría seleccionar para presentarla a nuestra audiencia y a quienes se acercan ahora a esta revisión del foro para que tengan una idea de lo que está pasando? Dos, digamos, el de una niña y el de una abuela, porque me parece que ahí nos están mostrando que aún que tienen edades diferentes, están apostando a lo mismo, que es su tierra, su cosecha y su amor a la vida. Y también elegiría, nos han mandado de zona Córdoba,
Y a veces uno confunde o no tiene en cuenta las áreas periurbanas, o esto lo ha hecho pensando solo en la rural. Y la verdad que es muchísimo en general, y es una historia en donde también en los lugares periurbanos la comida se resignifica de muchas formas, tanto como en el consumo, y estas son historias que a nosotros nos emocionó y poder trascenderlas. Y obviamente, hablando del sector guaraní, la preparación de una comida emblemática, el embaipú, que tiene, podríamos decir, los ingredientes, podría estar enumerando los ingredientes de varias de las comidas nuestras. Tiene grasa, tiene maíz, tiene eso, tiene ingredientes. Entonces, este tronco común de América, que es el maíz, pero adaptado a cada una de las lógicas culturales y también la identidad territorial. El maíz en el mundo guaraní representa su identidad y el maíz en el mundo nuestro. Vamos a escuchar el testimonio de doña Teófila Tintilay de Borja, de Yavi, sobre su vida y la cocina, su vida en la cocina, sobre su vida en el campo. De Yavi, nací en Yavi. Y yo a mi edad mía ya son 79 años. Ya viene cerca de otro más, ya va a cumplir los 80. Pero siempre vivo al lado de mi cocina, siempre vivo cocinando. Aquí mis comidas son el guiso de maíz, la calapurca, el agua majada, el yuspiche, que siempre hacemos en las comidas regionales. El otro es la champaina, que también un poco lo hacen. Y lo hago, los tamales, hago lumita, hago cosas de aquí, el piri, el zanco, la chicha, todas esas cosas son de aquí de la zona. Así que yo siempre le he hecho y siempre le como de vez en cuando, las comidas voy siempre cambiando. Y yo vivo aquí, mi marido siembra, nosotros cosechamos el trigo. Para hacer el yuspiche, el trigo hay que pelarlo en ceniza, lavarlo bien, y la comida yuspiche es una comida muy fácil, y además que lo tratan de comida que es una comida vegetariana porque no lleva carne. Y el trigo se lo pela bien, se lo hace hervir bien, y después, si es que uno tiene chalona, se le echa un pedacito de chalona para que hierva. Pero ya cuando termina de cocer bien el trigo, ahí se lo echa un pedacito de grasa y un chorrito de aceite, según la olla que es, el chorrito de aceite. Y cuando ya está bien, se lo echa recién la sal y un poquito de orégano. Eso es toda la comida. Eso es el yuspiche. Bueno, estamos volviendo aquí en Conversaciones en el Cush. Antes del corte, Maggie, escuchamos y vimos, los que nos están siguiendo por YouTube, el testimonio de doña Teófila Tintilay. Ella hace toda una enumeración de platos y de formas de producción, incluso de su producción familiar, algo que vos conocés muy bien en su Yavi natal. Sí, y el amor que tiene esta mujer de decir, viví toda la vida una comida enorme, y con una proyección de dejar eso y darte la receta y convocarte a ella a ir a estar al lado de esa cocina a comer cualquiera de sus comidas. Y esto que digo, por ejemplo, nosotros en la vida de nuestros abuelos, no tenemos en cuenta ese calor de abuela. Todavía también es un llamado a la reflexión para valorar estos saberes, para custodiarlos, para mimarlos, hacerle a esta señora maravillosa, esta nodriza del saber, de que haya querido estar en la pelota.
estuve en La Quiaca y me decía otra abuela, yo hice morcillas de llama y para el próximo yo participar. Bueno, ya hay gente preparándose para el segundo foro. Bueno, y alguien seguro, me imagino que va a participar en el segundo foro, es una niña del Cóndor, también de la Puna, Tatiana Lamas, vamos a escuchar y a seguir su testimonio. Tiramos basura, lo que desechamos, basura, por ejemplo, son cáscaras de huevo, de zanahoria, de papa, de cebolla, de limón. Eso se va al compost y durante un año eso se vuelve abono, y para el abono va encima de las plantitas de nuestra chacra. Eso para el abono sirve para que crezcan las plantitas, tenga más frutos, más verduras. Eso. También para algunas plantas que crezcan, para los árboles, para cualquier planta. Y eso es para que crezcan, para que sean más grandes, más altos, más gruesos y todo eso, todas esas cosas. Vemos como bueno, la preocupación por el compost, por el ambiente, por incluso incorporar de algún modo una técnica moderna, por decirlo de alguna manera, está presente en Tatiana e inserta dentro de su ambiente y su cultura. Vos fíjate que ella con 9 años tiene una integración del conocimiento, pero ella integra lo que come, con lo que vive, con lo que gestiona, con el cuidado del medio ambiente y con lo que va a venir, sus semillas tiene que cuidar. Y la verdad que un niño del campo tiene esa integralidad, que lo que come es lo que forjó, cómo se cosecha. Muchas veces en los espacios urbanos perdemos esa sensibilidad de saber que esto que hoy estamos poniendo, alguien del otro lado lo sembró, lo cosechó. Vos imaginate lo que deben ser esas frutas y esas verduras con esos mismos. Esta cuestión también, ¿no? Del tiempo sin tiempo, porque nosotros queremos producir en menos tiempo, tomates en menos tiempo, y la tierra tiene su tiempo, y los cultivos tienen su tiempo. También es para reflexionar, sin entrar a descalificar los otros modos de producción, pero entrar a calificar este otro tipo de construcción. Maggie, los problemas de conectividad en la Puna son importantes, en algunos lugares en las escuelas tienen conectividad, en otros no, en fin, hay limitaciones. ¿Cómo se trabajó esta limitación para este foro? Porque hemos encontrado estos dos testimonios de Xavi, el Cóndor, y hay de muchos otros lugares. Principales limitantes que nosotros mismos nos poníamos, ¿no? Te quiero decir, desde la coordinación. Y como decía mi abuela, cuando la gente quiere participar lo hace. Por ejemplo, en estos dos lugares no hay conectividad 100%, y en algunos lugares 100%. Sin embargo, ellos, por ejemplo, se grabaron con el celular, y después cuando bajaron a Xavi o a La Quiaca, el videíto que se habían grabado con el celular. Por eso también esta modalidad de hacerlo a través de la plataforma del Instituto de YouTube, que esto permite que cuando bajen al pueblo se puedan ver, se puedan compartir y también se puedan disfrutar. A veces charlas generan el tema de la conectividad que hace como más tenso también hemos optado por la que quisieren, de la forma que quisieren, a contar lo que quisieren, pero que sea disfrutar. Hace un rato comentabas
que había también experiencias de zonas periurbanas, de los suburbanas de Córdoba. Vamos a acercarnos al testimonio de Flor de Laburo, un proyecto que también hizo su aporte, su contribución al foro. Flor de Laburo es un proyecto que trabaja para generar procesos de integración social, cultural y laboral en una zona marginada de la ciudad de Córdoba, particularmente en Villa El Sauce y Villa El Tropezón. La vida donde crecí es marginada porque, como sé y me contaron mis abuelos, nuestra historia está llena de promesas incumplidas. Un concepto central en este trabajo es el diálogo de saberes. Este implica una escucha atenta a los emergentes de la comunidad. La importancia de este proyecto es que nosotras y nosotros regamos, cuidamos, damos amor y vemos crecer nuestro trabajo. Fueron un grupo de mujeres quienes propusieron como un horizonte laboral la producción de plantas aromáticas, flores y de producción de alimentos. Aparte nos ayudamos en un montón de quilombos. Por ejemplo, una compañera que tiene 2 hijos, se le venía el techo abajo y hicimos una minga y ayudamos a resolver ese problema. En el transcurso de los trabajos, observamos que la peperina, una planta cordobesa con un profundo arraigo tradicional, circulaba con facilidad en la comercialización. Nuestros abuelos, nuestros viejos y nosotros buscamos y vendimos peperina y cada vez era más difícil y peligroso porque había menos plantas y los dueños de los campos nos corrían con amenazas. Fuimos al monte siguiendo los pasos que nos proponían los jóvenes. Acá nos escuchan y valoran nuestras propuestas y eso está mortal porque nos da confianza. La empresa Molvento ofreció tierras de gran valor y riego para realizar los cultivos. Técnicos del INTA colaboraron con sus conocimientos sobre la reproducción y meses después cosechamos la mayor plantación de peperina de la provincia de Córdoba. Me acuerdo las caras de felicidad del equipo cuando tuvimos nuestra primera cosecha. En un año desbordamos los objetivos propuestos. Construimos aulas con módulos de botellas recicladas, levantamos un invernadero, producimos miles de plantas que se vendieron en las casas del barrio, en los colectivos, en ferias y en internet. Es alta alegría haber hecho un hermoso año con un montón de objetivos cumplidos. La verdad es un flor de laburo. En este trabajo yo quiero destacar varias cosas, ¿no? Primero, extremo, la ruralidad o lo urbano o lo periurbano, la comida y lo que ponemos en la mesa es un aglutinar, conciliador, es un motivador de valores de reciprocidad y de resignificar la mesa y los lazos y donde buscamos, ¿no?, ante la situación que nos genera crisis. Y por otro lado también el rol de los jóvenes como movilizadores de estos espacios. Esto no hubiera sido posible si yo no hubiera contado con jóvenes en este equipo que me ayudaran a movilizar la social, a hacer toda esta cuestión que uno no sé si está alejado, pero tan cercano no está. Entonces, desde confianzas estratégicas en donde todos sumamos y se genera como en los años casas complementarias, lugares en donde todos hacemos uno, ha sido un gran aprendizaje. Y obviamente para nosotros esta región en la Córdoba, en un hospital de La Pampa, en un hospital comunitario de La Pampa, en diferentes circunstancias, pero para el servicio y haber sido útil para que puedan expresarse.
Bueno, Maggie, vamos a otro corte y después volvemos con otros testimonios. Bueno, aquí volvemos en Conversaciones en el CUSH con Maggie Choquevilca y la experiencia del primer foro virtual de cocina local, popular, andino-guaraní, que está finalizando hoy. Maggie, también hubo contribuciones del lado del litoral. ¿Qué te parece si aprendemos alguna receta del litoral? Hola, soy Pili Ábalos de Concepción, del Yaguareté Corá, corazón de los esteros de Liberá, provincia de Corrientes. Soy un integrante de la red de cocineros del Liberá. Yo me quedo en casa, quiero compartir una receta del maipú, una comida típica de la zona y todo el litoral. Hoy adelanté, tengo todos los ingredientes, la carne picada, el morrón, ajo y la cebolla que ya está en la olla. Voy a proceder a echar el morrón rojo y verde. Ahora el ajo. Continuamos, voy a agregar la carne. Voy a agregar la carne. Vamos a la prueba. Continuaremos entonces le agregamos el agua. Si es agua caliente o tibia sería mejor para que no le estén, tener una olla con agua caliente. Aproximadamente entre 15-20 litros de agua. Mano. Vamos, hay que bajar la olla, hay que sacar del fuego para proceder a echar la harina de maíz. La harina es un maíz, el maíz amarillo hecho en el departamento de Concepción. Y hay que echar de esta forma, de esta manera. Una poquita así de lluvia para que no se haga brumo, que no se haga echando la vuelta. Y yo necesito un compañero, un ayudante que siempre está colaborando mío, que es mi hijo. Que siempre me ayuda en todos los eventos y necesito para que él vaya dando vueltas mientras yo le echo así en tipo de lluvia la harina. Terminamos de echar toda la harina. Una vez echado toda la harina, llevamos de vuelta a fuego lento, a cocinarse aproximadamente entre 10 a 12 minutos más o menos, a fuego lento, ¿no? Para que no se queme. Hay que ir dando vuelta de a rato, así para que no se queme, y dándole vuelta, de a rato, de un solo lado, así, para un lado. Vamos a echar el queso echando de a poco, echando bastante queso. En este caso usamos queso barra, suelo usar queso de campo, queso criollo, pero hoy no conseguí, sería mucho mejor el queso hecho acá en la zona. Entonces pongo un poco queso barra, porque el queso cremoso, si le ponemos queso cremoso se desaparece todo. El queso barra mejor.
Bien, hay que agregarle un poquito de aceite o grasa, a gusto, depende a gusto. Los condimentos, yo no expliqué los condimentos de a gusto de cada uno. Tiene un poquito de provenzal, tiene condimento para pizza, orégano y perejil. Eso todo a gusto. Y un caldito de verdura. Después sal a gusto. Ya le hemos echado un poquito de aceite, que aceite o grasa sería, en este caso yo voy a echar aceite. El aceite para que darle vuelta, que vaya hirviendo para que no se queme también. Y echarle esto ahí. Aquí dando vuelta para que no se queme. El embaipú, mira, es una comida ya de la zona de Corrientes, es como su comida cotidiana, pero que tiene un código común. El maíz resignifica el campo, resignifica la ruralidad, resignifica el valor del esfuerzo, como acá también, digamos, muchas de las comidas con maíz son comidas, como decía, suculentas, pero no puede tener esa magia del encuentro, esa magia de comerlo con los otros, y también la parte de varón, digamos, decimos en general en la cocina experiencias con mujeres, pero la presencia de los hombres como un gran complemento de la cocina, en estas cocinas, que son la familia, no es el hombre o la mujer, somos todos los que podemos contribuir a la y a por ella y lo que ponemos dentro de la olla. Sí, Maggie, lo que vamos encontrando es la integralidad de la experiencia de la cocina, de la gastronomía, ya no como habitualmente se la entiende, como un tema de un gusto de gastronomía, de recetas un poco raras o particulares, sino que acá hay una valorización mucho más profunda, mucho más integral, donde la cocina tiene cultura, pero tiene sociabilidad, tiene afecto, y también una integración económica, ¿no? Entre la producción doméstica, la producción local, también la integración con la industria, en fin, trae memorias, y entonces vemos que alrededor de la mesa hay esfuerzos, hay cultura, hay ancestros, hay futuro, hay nutrición también, y que estas gastronomías son básicamente sanas, son nutritivas, nadie se le ocurre tener una gastronomía que no sea nutritiva, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un poquito de un audio de alguien también de Jujuy, pero no de la zona alta, sino de la zona baja, donde nos cuenta cómo valorizó la experiencia. Ingeniera, muy buenas tardes. Quiero de mi lugar, de una cocinera popular de acá de Fraile Pintado, agradecerle por todo lo que está haciendo, por nuestra cultura y especialmente por el turismo, porque la gastronomía mueve muchísimo al pueblo, a la gente, y a través de la gastronomía también podemos mostrar nuestros sabores, nuestras texturas, nuestro aroma a la gente que nos viene a visitar. Así que de una licenciada en turismo y cocinera popular, agradecerles por todo lo que estás haciendo. Mil felicitaciones y continúa así, porque este es el camino a seguir. Sí, la verdad que el comentario de esta cocinera popular, que ella es cocinera popular de Fraile, nos movilizó un montón. Queremos destacar también que mucha gente nos comentó que lo disfrutó. A mí la palabra que me encanta que nos hayan dicho, lo disfrutó, porque con la sobresaturación que tenemos de ofertas online, el que nos elijan, el que nos disfruten, doble. Bueno, Maggie, el tiempo se nos acaba, ha sido un gusto para la universidad, también es un gran aprendizaje este contacto con esta variedad de experiencias, incluso fuera de las fronteras de la provincia, pero también fuera de las fronteras que tenemos en la propia universidad, porque hemos podido acercarnos a personas o que por la edad o por otras cuestiones no están en la universidad, y otros sí han pasado por la universidad y se han graduado, porque ha habido de todo aquí en este foro. Te agradecemos muchísimo a vos el esfuerzo, al equipo de trabajo,
y esperamos, bueno, que pronto se pueda realizar el segundo foro. Muchas gracias y hasta la próxima semana.